Bienvenidos a nuestro programa Vida Productiva, un espacio para que reflexionemos sobre los desafíos y oportunidades del ámbito laboral para los jóvenes. Hoy hablaremos de los pros y contras de la educación técnica respecto a la educación profesional. Echemos un vistazo a la situación educativa en México. Segunda encuesta de jóvenes en México 2019, realizada por la Fundación SM, 24.6% de la población total, es decir, más de 30 millones de personas son jóvenes de entre 15 y 29 años. Según el Sistema Educativo Nacional 2016-2017, en México más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela. 2 de cada 5 adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación después de la secundaria. Según datos de la SEP, en 2013, 70% de los jóvenes ingresó al bachillerato y solo el 52% lo terminó. De ese porcentaje, solo el 38% entró a la licenciatura en 2016 y solo el 27% la terminó entre 2019 y 2020. Los estados con menos estudiantes que terminan la educación superior son Oaxaca y Chiapas, solo el 14% y 12% respectivamente. En promedio, 14.5% de estudiantes en nivel medio superior, es decir, 750,000 estudiantes, deja de ir a la escuela por diferentes motivos como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. 1 de cada 10 adolescentes que solo habla una lengua indígena y no español asiste a la escuela en México, en comparación con 7 de cada 10 del resto de la población. En México, el 44.3% de las y los jóvenes se encuentra en situación de pobreza y 50.6% de este grupo obtiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, Coneval 2018. De acuerdo con estadísticas del INEGI, en 2018 en México, 2.2 millones de adolescentes abandonan la escuela por falta de recursos económicos y 14.4% de ellos se ve en la necesidad de buscar un trabajo para ayudar a su familia. ¿Qué? ¿Se dieron cuenta? 2.2 millones de adolescentes dejan de estudiar cada año. Claro, las oportunidades no son las mismas para todas las personas en cuanto a educación se refiere. Algunas estudian, otras estudian y trabajan. Otras ni pensar en la opción de estudiar porque no hay escuelas que les queden cerca. No hay dinero, bueno, ni luz ni agua en las casas, mucho menos internet para pensar en tomar clases en línea. El camino que México ha recorrido en el tema de educación ha sido largo y se ha visto afectado por muchos factores. Cambios de gobierno, falta de infraestructura y no solo escasez en las escuelas, también de servicios públicos. Hagamos un recorrido rápido de cómo ha sido el panorama de la educación en México. Después de la Guerra de Independencia, México se propuso formar ciudadanos que se sintieran orgullosos de su nación. Años después, en 1921, se fundó la Secretaría de Educación Pública, SEP, con una campaña nacional de alfabetización, y se estableció la primaria como obligatoria. En 1946 se reformó el artículo 3 y 13 años después aparecieron los textos gratuitos. Entre 1992 y 1993 se hizo la reforma de la educación básica y se incluyeron por primera vez contenidos sobre derechos humanos. En el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se habló de una educación que, además de ser equitativa, de calidad, incluyente, tendría que ser formativa e integral, vinculada con la construcción de una ética pública. En 2012 se modificó el artículo 3 constitucional, estableciendo la educación media superior como obligatoria. Ok. El panorama de la educación en México ha sido complejo y precisamente en estos momentos estamos en una situación mucho más difícil debido a la pandemia. La juventud ha tenido que decidir de manera inmediata cuál es su mejor opción ante el futuro. ¿Seguir estudiando? ¿Tal vez con clases en línea? ¿Esperar porque no hay computadora o internet para tomar esas dichosas clases? ¿O desertar?
Si el artículo 3 establece el derecho de todo individuo a recibir educación, entonces es importante que el Estado siga trabajando para una educación cada vez mejor y para todas las personas, ¿no crees? Tal vez podamos empezar por revisar cuáles son las opciones que existen en nuestro país para que podamos seguir estudiando. La información sobre las opciones que tenemos las personas jóvenes para seguir estudiando parece un poco confusa. Que si puedo estudiar el bachillerato y ser técnico, que si mejor el bachillerato y luego la licenciatura, que si mejor la profesionalización técnica, que si esto, que si mejor lo otro, que si la manga del muerto. Para aclarar algunas dudas sobre esto, vamos a platicar con una experta en educación. Tal vez ella nos ayude a encontrar algunas respuestas a todas estas incógnitas. El panorama de la educación es muy amplio, es muy complejo y al mismo tiempo eso les permite a ustedes como jóvenes tener múltiples oportunidades para seguir estudiando. En el caso de la educación media superior, tenemos variadas opciones que incluyen desde el bachillerato general, la educación profesional técnica y también el bachillerato tecnológico. Bueno, el bachillerato técnico es una opción dentro de la educación media superior que está destinada básicamente a apoyarlos en su formación, tanto en conocimientos que se espera que ustedes adquieran en esta edad, ¿no? de jóvenes, pero también tiene la gran ventaja de ofrecerles una formación técnica, es decir, una formación que les permita de una manera digna acceder al campo laboral tan necesario en estos tiempos. El programa de formación dual es una propuesta muy valiosa, muy necesaria en nuestro contexto, que consiste básicamente en tener la oportunidad de formarnos tanto en la escuela, ¿no? En los centros escolares, como tener espacios también de formación en las empresas. Entonces, de ahí su nombre, ¿no? Dual, porque tenemos espacios de formación en el sistema escolarizado propiamente y tenemos también la oportunidad a partir del tercer semestre de hacer estancias, ¿no? laborales y que nos permiten conocer a gente que ya está trabajando, tener experiencia tan necesaria en el trabajo, ¿no? Que siempre nos preguntan, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, ahí podemos tener experiencia y además tiene la ventaja de que podemos tener acceso a una beca que corresponde a un salario. Entonces, eso abre también la oportunidad de ir generando independencia económica y en su caso también, ¿por qué no?, apoyar a nuestra familia. Ahora que conocemos cuáles son las alternativas para seguir estudiando después de terminar la secundaria, checa cuál te acomoda. Vamos a ver los siguientes videos. Y considero que la educación en México carece del apoyo suficiente para desarrollar una educación de calidad. Considero que la educación en México es buena, pero en especial la educación pública, porque contrastándola con otros países, los estudiantes tenemos un mayor campo al cual podemos aspirar que en otros lugares sería más costosa. Y considero que la educación en México puede ser bastante favorable, factible y buena para cualquier persona, siempre y cuando esta persona entienda el esfuerzo que conlleva estudiar y tenga una alta necesidad de aprendizaje. El sistema educativo en México actualmente sí es eficiente, ya que te prepara
y cumple los criterios básicos para ser un buen profesionista en el futuro y adquirir de una forma correcta el conocimiento necesario para desarrollarte en el campo laboral. En mi opinión, creo que México se ha quedado un poco limitado en cuestión de la educación, ya que a comparación de otros países hemos visto cómo han innovado en la parte tanto de la educación como en la parte de la tecnología, gracias a que sus propios gobiernos apoyan más esa parte. En cambio, en México se quedó un poco corto. Que hay muy buenas oportunidades, pero tienes que aprender a elegir y saber qué te gusta para poder tomar una decisión correcta. Considero que sí hace falta mucho para poder alcanzar el nivel que tienen en la educación los países primermundistas. Sin embargo, no hay que descartar que el gobierno ha estado buscando la manera de apoyarnos a nosotros como estudiantes. Mis opciones aquí me parecen bastante tentativas, pero como muchos estudiantes aspiro a una beca al extranjero. Por ello mismo considero que las opciones para seguir estudiando en México son bastante favorables, puesto que se entiende que no todos tenemos la capacidad económica para pagar una escuela privada. Me encuentro feliz de pensar en qué opciones pudiera considerar para continuar estudiando, en este caso la universidad. Entonces existe una gran cantidad de escuelas en las cuales puedo entrar y no hay tantas limitantes. Y también existen los intercambios a otros países. Yo pienso que mis opciones que tengo ahorita para estudiar son unas buenas opciones porque a mí me gusta y aparte tienen buena oportunidad de trabajo. Prepararme en el área de las ingenierías. La verdad es que yo quiero estudiar biotecnología por ahora. Pienso seguir estudiando lo que es la universidad, específicamente la carrera de Ingeniería Civil y posteriormente una maestría. A mí me gustaría ser un gran ingeniero civil graduado. Me gustaría ser ingeniero en cualquiera de las ramas. Me gustaría estudiar medicina. Hola, soy Nelly Ramírez, estudio 8º semestre de tecnólogo en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Lo que pienso de la educación en México actualmente es que está algo deteriorada. Pienso que aún nos hace falta encontrar el método tanto de enseñanza como de aprendizaje. Actualmente se lleva lo que es el plan por competencias, que pienso que no está funcionando y que no es eficaz, ya que el docente se preocupa un poco más por cumplir las actividades administrativas que por enseñar. El alumno a veces también nos preocupamos más por asistir, por cumplir, que por realmente aprender. Pienso que por la misma razón hace falta mucha motivación para seguir estudiando y para asistir a las escuelas con ánimo y con el deseo de seguir aprendiendo. Considero también que es muy importante incluir temas en las escuelas como lo es educación sexual y educación financiera. Pienso que la educación de México irá mejorando, ya que cada vez es más accesible y hay más apoyos como lo son las becas. Ya vimos cuáles son las opciones para cursar el bachillerato. Ahora la cosa es encontrar una que se acomode a nuestras necesidades actuales, pero que también nos garantice un futuro agradable y feliz. Y si ya terminaste el bachillerato y te preguntas, ¿y ahora qué? Vamos a ver qué onda con la educación superior. Bueno, pues la educación profesional básicamente es la que te prepara para ejercer una profesión. Ahora, hay siempre como la duda entre los jóvenes de cuál es la diferencia entre una educación profesional técnica y una licenciatura. La diferencia básica sería que en la licenciatura tú tienes conocimientos muy puntuales, especiales, que pocas personas manejan o con que pocas personas cuentan y que además te permite tomar decisiones. Es decir, en términos ya de ejercer tu profesión. Y un técnico, un profesional técnico, cuenta con la capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de manera acuciosa, muy puntuales, pero solo sigue procedimientos de forma más técnica. Pueden estudiar una educación a distancia, por ejemplo, porque en esta modalidad aquí no hay horarios y se estudia a tu propio ritmo. Pues, por ejemplo, hay diplomados o mismas licenciaturas en donde tú tienes que ir subiendo tus trabajos quincenalmente. Ahí te suben las lecturas, te suben todos los contenidos
y tú vas a tu propio ritmo y tú sabrás si estás mandando muy próximo a que se cierre la plataforma, pero tú vas organizando tus tiempos. Esa podría ser una opción. Entonces allá te acomodas a cómo tienes tus horarios de trabajo. Otra posibilidad, y que es bastante factible en nuestro país, es conseguir alguna beca. Hay muchas becas para continuar los estudios. Desde becas que el propio gobierno lanza convocatorias, hasta empresas. Por ejemplo, está la beca Telmex, está un montón de fundaciones que lanzan convocatorias para que los jóvenes puedan seguir estudiando. Y otra, pues lo que hace la mayoría, que tiene que ver con estudiar y trabajar en turnos alternos. Entonces, yo si tengo un horario matutino para seguir estudiando, pues me consigo un trabajo vespertino. Entonces eso es lo que hacen, alternar turnos para continuar sus estudios. Una opción podría ser que la educación abierta podría ser una opción viable, ¿no?, en estos momentos. Y la otra es buscar o agenciarse recursos o acercarse a recursos, ya sean públicos, como por ejemplo bibliotecas o centros abiertos donde hay red Wi-Fi. Entonces, desde ahí yo he visto, nosotros mismos en nuestra universidad vemos a los jóvenes que buscan esos puntos para tener internet, y a veces desde un celular están haciendo sus trabajos, están conectándose, pero buscan alguna estrategia. O con familiares, hay familiares que les permiten el uso de su internet, o incluso les prestan computadoras en el momento de clase, o vecinos que han sido solidarios, y puede pasar esto. Estas son todas las opciones que existen de educación en México para las personas jóvenes. Revisa qué opción te conviene más. Hay algo que no hemos mencionado aún, y es ¿qué pasa con la educación en las comunidades indígenas? Según el artículo 3 constitucional, como ya mencionamos, todos tenemos derecho a la educación, y uno de los grupos con menos probabilidades de seguir estudiando son las personas indígenas. Acompáñenme a ver estas estadísticas. Según datos de UNICEF, en México, la asistencia a la escuela de las niñas y los niños indígenas es menor que la de los que viven en zonas urbanas. 1 de cada 10 niños que habla solo una lengua indígena no asiste de manera regular a la escuela. 1 de cada 10 adolescentes entre 15 y 17 años todavía cursa la primaria o secundaria. Existen escuelas indígenas en las que ningún docente habla la lengua de sus estudiantes. La situación actual de los jóvenes indígenas en el tema de la educación es un tema emergente, muy emergente. ¿Por qué? Porque en primera instancia habríamos de decir que es una situación bien parecida a la de cualquier joven en distintos contextos. Estoy hablando en cualquier contexto. Con la particularidad de que en la mayoría o en algunos de los casos, los recursos todavía son más escasos, y la lejanía de provenir de una comunidad o pueblo indígena es que es de verdad determinante, porque a veces son 8 horas de la capital. Estoy pensando en Oaxaca. Son 8 horas de la capital a moverte a un municipio. Del municipio, de la agencia municipal, son unas 5 horas en brecha para llegar a alguna ranchería. Y de ahí, pues, hay quienes todavía se avientan 12 horas caminando en la plena sierra, por ejemplo. Estoy pensando, no sé, en Putla, Guerrero, o en la zona de la Mixteca, en una zona muy árida, y tienen que caminar hasta 8 horas para llegar a sus comunidades. Entonces, esto evidentemente determina una causal
de que sea mucho más complicado y complejo y difícil poder acceder a una educación superior. Teóricamente, sí hay un reconocimiento a esta población. Incluso constitucionalmente habría y se podría encontrar el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural. En términos prácticos, estamos, repito, muy lejos de poder dar salida satisfactoria a esta población a nivel superior. Pero ya hay programas como los que acabo de decir en la pedagógica, o también se crearon lo que se conocen como universidades interculturales, que en teoría responden a recibir a población indígena, aunque aquí habría que ser cuidadosos porque la educación intercultural se concibe equivocadamente como un sinónimo de educación indígena y no es así. Hay muchas cosas en las cuales reflexionar y mucho trabajo por hacer. Por eso debemos exigir políticas públicas que mejoren las condiciones de educación de todas las personas en igualdad. Las personas jóvenes tenemos un gran potencial y tenemos que aprovecharlo. La educación es nuestro derecho. Actualmente hay becas, programas de apoyo y algunas iniciativas de las que después hablaremos y que podrían ayudarnos a decidir hacia dónde encaminar nuestros estudios. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Participen en Jóvenes TV, un grupo de jóvenes en casa. Hasta la próxima.